Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno ordinaria del mes de febrero. Antes de iniciar, saludar a las personas que nos escuchan, a los vecinos y vecinas que nos escuchan a través de la radio municipal, Radio Güímez en el 104.5 de la frecuencia modulada, así también como las personas que nos siguen por streaming a través de la página web municipal www.agüimes.es. Excusar la asistencia de la portavoz, de miembro del Grupo Mixto, de la portavoz en este caso del Partido Popular, Rosy González, que está fuera de la isla, y arrancamos con el pleno. Primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna corrección, matiz, sugerencia? Votamos entonces este primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda el acta aprobada por unanimidad. Punto segundo del orden del día, el nombramiento de sustituta del juez de paz. Se llevó a la Comisión de Hacienda, habrán visto que hay en el periodo de exposición pública para presentación de solicitudes, hay dos propuestas para acceder a sustituta del juez de paz, y la propuesta que se hacía, aunque no se levantó acta en la comisión, tiene que ver con Yara María Pérez Vega, la toma de decisión en función del máster específico en materia de Derecho y la actualización de la formación en estos momentos. Entonces esa es la propuesta que se hace de las dos candidatas, y se propone, si hay alguna pregunta, pasamos, si les parece entonces, a votarlo. Nombramiento de la sustituta de juez de paz. ¿Votos a favor? 16. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobado por 16 votos a favor y 3 abstenciones. Punto tercero también del orden del día, la comunicación de cifra oficial de población a 1 de enero del 2017, que es la última cifra oficial aprobada. Como habrán visto también, y se informó en la Comisión Especial de Cuentas, el total reconocido en el padrón municipal a fecha 1 de enero del 2017, que al final va a ser el que determina también los repartos de los distintos recursos que recibimos básicamente, es de 30.882 habitantes. ¿Esto lo votamos? Sí, será aprobar la cifra, por si alguien quiere hacer una. Pues pasamos entonces a votarla. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Cuarto punto del orden del día es el convenio con el Instituto Canario de Vivienda en relación al servicio de acompañamiento e intervención en materia de vivienda. Tiene la palabra la concejal responsable del área, María Suárez, por favor. Gracias. Buenas noches. Se trae a este pleno para su aprobación, si procede, el convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y este ayuntamiento para el desarrollo del servicio de acompañamiento e intervención en materia de vivienda dentro del programa Canarias Más Viviendas por Familia. La coyuntura económica actual continúa haciendo especial daño en el sector de la vivienda, llevando a muchas familias a perder su hogar o a padecer el riesgo de perderlo por un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria. Este convenio establece los compromisos de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la empresa pública Visocán y el Instituto Canario de Vivienda, y también del Ayuntamiento de Agüimes para el desarrollo de dicho programa, teniendo como directriz el desarrollo de 3 líneas de actuación. Por un lado, el asesoramiento y la mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, el seguimiento y el acompañamiento a las personas o unidades de convivencias adheridas al programa, y la elaboración y gestión por parte de Visocán de un parque de viviendas públicas para alquiler social. La firma de este convenio permitirá que los servicios sociales de este ayuntamiento, en caso de detectar a alguna persona o unidad de convivencia en riesgo de exclusión habitacional, puedan ser derivados y por tanto se comunique y se traslade su expediente a Visocán en áreas de intentar paliar o solucionar la situación precaria en la que se encuentren.
Muchas gracias, María. ¿Intervenciones? Sí, Yanira, por favor. Me parece fundamental para este caso de que las administraciones pues sean capaces de coordinarse y no permitir que ninguna persona o ninguna familia quede desamparada en ningún momento dado por las circunstancias que nadie puede verse en la calle y sin opciones, porque a lo largo de los años de crisis que hemos sufrido y en la actualidad seguimos sufriendo, pues hemos visto cómo se ha vulnerado en muchas ocasiones el artículo 47 de la Constitución, y por eso son imprescindibles las firmas de este tipo de convenio donde cada administración pues ponga su granito de arena. Gracias. Muchas gracias, Yanira. Pues nada, en principio pasamos entonces a votar esta propuesta de convenio con el Instituto Canario de la Vivienda. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Quinto punto del orden del día, la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del 2017. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Brevemente se trata de dar cuenta al Pleno del informe que por parte de la intervención se remite trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Función Pública con respecto a la ejecución presupuestaria y del que se desprende que se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran, alguna aclaración? Pasamos al siguiente punto también, que es la información en relación al periodo medio de pago y morosidad del cuarto trimestre también del ejercicio anterior. Tiene otra vez la palabra el concejal de Hacienda, por favor. También cada trimestre se da cuenta a este Pleno de los informes que se remiten al mismo Ministerio con respecto al periodo medio de pago y a la morosidad del trimestre, en este caso del cuarto trimestre de 2017, y del que se desprende que estamos en un periodo medio de pago de menos 8,77 días en el caso del Ayuntamiento de Agüimes, de menos 8,41 en el caso de la Fundación Municipal de Medios de Comunicación, lo que hace una media de menos 8,7 días, con un importe de 4.866.991 euros, 0,03. A título informativo, en el caso de Turismo Rural Agüimes, que como saben la contabilidad es empresarial frente a la limitativa de la entidad y de la fundación, nos situamos en 7,4 días de pago con 33.000 euros aproximadamente. Permítanme que una vez más públicamente agradezca a los técnicos y técnicas municipales, a los concejales y concejalas de áreas y especialmente a los departamentos de intervención y tesorería por la diligencia con la que se preocupan para agilizar el trámite de pago que hace que quienes trabajan con nosotros cobren en tiempo y forma y así nos situemos entre las administraciones de Canarias que más rápido paga a sus proveedores. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguna intervención? ¿Alguna aclaración? A mí ¿Sí? al respecto, lo único que me llama la atención, sin entrar a valorar el detalle de los pagos, me llama la atención que hay una importante cantidad que se le paga a una empresa de trabajo temporal. ¿Se están realizando las contrataciones? Gracias. No, en ningún caso. Bueno, las empresas de trabajo temporal son para eso, para trabajos temporales, ¿no? Cuando suceden bajas sobrevenidas y no existen bolsas de sustitución en la propia entidad o en las entidades con las que hay suscritos convenios o incluso existiendo no pueden cubrirse porque ya las personas están en otras administraciones, pues se recurre a empresas de trabajo temporal, que en este caso fue por 2 meses y algo aproximadamente, si mal no recuerdo, en un servicio social de emergencia y necesario absolutamente para el normal funcionamiento. Gracias. Gracias, Raúl. Sí. Nada, solo decirle que según las fechas que constan aquí son 4 meses y que, porque son el periodo de 2, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y que, hombre, que pueden haber otras razones para contratar a una empresa de trabajo temporal que yo entiendo también que tiene que subsistir, pero que no haya una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Agüimes, yo ahí sí que me reservo el pensar que no debería de ser así con todas las personas que en este municipio están en paro. Bien, vamos a ver, la situación no es, desgraciadamente, no es
localizada del Ayuntamiento de Agüimes. Tenemos un problema gravísimo, las administraciones en este país, concretamente en Canarias, de forma más específica, con las sustituciones. Saben de los procedimientos en cuanto a la modificación legal en relación a la tasa de reposición, que parece ser que se empieza a vislumbrar un panorama más positivo de cara al reforzamiento de las administraciones públicas, pero es verdad que existen procedimientos en distintas administraciones y ahora mismo estamos ante la incapacidad, teniendo recursos, teniendo necesidad de poder hacer contratación pública precisamente por no poder disponer de todas las categorías profesionales que afectan a los servicios que se prestan en los ayuntamientos. Pero repito que estamos en todos los sitios iguales. Nosotros hemos hecho varios procedimientos, 3, 4 procedimientos, por recordar el último, el de la selección de la policía local. De 8 plazas se han cubierto 4 plazas y volveremos a sacar el concurso, pero es que desgraciadamente el Cabildo como referente y con el que hemos firmado algún convenio en esas materias ni siquiera tienen bolsa de empleo. Y el problema de la bolsa de empleo genera un problema añadido, o sea, la temporalidad de esos 2 años y supone un esfuerzo enorme por parte de las administraciones locales a la hora de hacer la selección y la baremación. Un proceso selectivo con unas expectativas de empleo suponen una ilusionante demanda, pero que desgraciadamente para momentos puntuales, para un mes, para 2 meses, que después ni siquiera pueden ser, cuando vayas a utilizarlo tienen la caducidad de la lista de reserva, de tal manera que es un proceso bastante complejo que nos está imposibilitando en muchos casos, porque no es que no se haya intentado pedir a otros ayuntamientos, pedir al propio Cabildo que nos cedan personal que ya haya superado un proceso selectivo y esté en esa bolsa de empleo, pero desgraciadamente es que además algunos no renuncian a esa posibilidad porque se encuentran en una situación laboral distinta y esa expectativa a lo mejor ya no las cubre porque dejan un puesto de trabajo más estable para poder estar a lo mejor 1, 2 o 3 meses en un puesto de carácter temporal. Pero de todas formas no es la filosofía de este grupo de gobierno, no cubrir ningún puesto fijo de personal con empresas de trabajo temporal. Damos cuenta del periodo medio de pago y pasamos al 7º punto, que es la dación de cuenta de los reparos efectuados por la intervención municipal. Tiene la palabra también el concejal de Hacienda. Raúl, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Se trata de trasladar al Pleno, en virtud del artículo 215 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los reparos presentados por la intervención municipal al pago de obligaciones que se han sucedido en este ayuntamiento en un punto del orden del día independiente, tal y como establece la propia norma y que se refiere, pues como pueden ver en el expediente, a diferentes facturas de diferentes áreas también. Muchas gracias. Bien, tienen ahí el expediente y el levantamiento de reparos por parte de la alcaldía. ¿Alguna intervención? Sí, Beatriz, por favor. Bien, por una parte, el no llevar a cabo el procedimiento de haber previsto, por una parte, las partidas que entendemos que en cuestiones de festejo ya se sabe los gastos que más o menos van a generar y los servicios y que no se hayan contratado, pues un poco dar un toque de atención en ese aspecto, porque seguimos fallando en el tema de la contratación a tiempo. Y bueno, también había pues una duda, ¿no? Que por ejemplo en la fiesta del Gofio hay para la ambulancia hay un coste de 2.970 euros y luego en el mismo mes y el mismo horario tenemos la de la fiesta La Varada, que también lo que tiene es un coste inferior de 1.000 euros, o sea, saldría 1.940 euros. ¿Por qué la diferencia entre una ambulancia y la otra? Una diferencia de 1.000 euros. ¿Por qué es esto? Y bueno, más o menos las dudas que teníamos. Y eso es lo que me gustaría preguntar. Muchas gracias, Beatriz. Yo primero le tengo que dar la enhorabuena a la persona que imprime estos documentos así, por la capacidad visual que tiene, si los puede leer, porque yo le aseguro que no
mi capacidad visual no me llega para ver estos números correctamente. Y después, en segundo lugar, en relación ya también y continuación con lo que decía la compañera Beatriz, a mí los imprevistos me parecen totalmente lógicos y si hay que hacer un gasto, se hace un gasto, pero yo no veo los imprevistos correctos o por ejemplo, no tan extensivos como están aquí en la Consejería de Festejos, porque las fiestas son todos los años las mismas y están programados y se pueden hacer con suficiente antelación todas las actividades y actos que se quieran hacer para las fiestas. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que se tiene que hacer por el procedimiento adecuado y que le corresponde, porque yo no tengo nada que objetar al gasto que hay para la fundación, porque si se le rompe la cámara o se le rompe el trípode, no sé qué, y hay que comprarlo, pues es necesario, se compra y ya está. Pero ninguna de las actividades que están relacionadas y que no llevan el correcto funcionamiento que deberían de llevar son actividades que se hacen extraordinarias en un solo año. Entonces yo pienso que son cosas que hay que corregir. Muchas gracias, Nina. Yanira, por favor. Pues yo con respecto a estos actos reparados por intervención entiendo que se trata en todo caso de contratos menores que no tienen por qué estar sometidos a la intervención previa, pero con respecto a uno de los que aparecen, que es respecto al alquiler de sonido e iluminación, que supera el valor de 15.000 euros, pues según lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público, en el artículo 118, pues no tendría por qué superarse. Sí que se trata de una cantidad ínfima, casi unos 12,10 euros, pero no tendría por qué haberse hecho por contrato menor si fuera así. Muchas gracias, Yanira. Raúl tiene la palabra. Por empezar por el final, si les parece. Efectivamente son gastos todos ellos correspondientes a contratos menores. Y ahí está la clave, ¿no? Este ayuntamiento, en aras de controlar al máximo los gastos y de incurrir, de evitar al máximo también incurrir en anomalías, en sus propias bases de ejecución establece la obligatoriedad de aprobar el gasto previo, de la fiscalización previa concretamente, en los gastos de más de 1.000 euros, ¿no? Es verdad que nos lo establecemos nosotros mismos en nuestra base de ejecución, podríamos no hacerlo, pero también es verdad que si eso no existiera podríamos incurrir en más situaciones de este tipo. Con lo cual, la clave está en las propias bases de ejecución que nos damos a nosotros mismos. O sea, es una de las primeras cuestiones en referencia a lo que decía la compañera Yanira. Hace referencia a la Ley de Contrato del Sector Público, la 9/2017, que no está en vigor. Entra en vigor el 9 de marzo. Hasta ahora la que está en vigor es la de 2011 y el límite es el de los 18.000 euros, ¿vale? Con lo cual en ningún caso, como les decía, se ha incurrido en ninguna anomalía, ninguna deficiencia de cuestiones ajenas a las que nosotros mismos nos damos en las propias bases de ejecución del presupuesto. Porque lo hacemos para buscar procedimientos lo más adecuados posibles y por eso, y enlazo con lo que señalaba la compañera Nina, se han extremado las precauciones. El compañero de festejo sabe bien porque le hemos dado la lata para que no vuelva a suceder, porque efectivamente se deben aprobar con el gasto previo y aun siendo cuestiones que están reflejadas en la base de ejecución, pues nos las damos precisamente para eso, para cumplirlas, porque existe el dinero cuando llega la obligación y porque no existe ningún impedimento para poder hacerlo tal y como establecemos nosotros mismos en las bases de ejecución. Y la diferencia de ambulancias tiene que ver con los dispositivos concretos que se ponen en un lugar y en otro y con los gastos que sí estaban aprobados en un lugar y en otro. En uno de los casos, en el importe menor, sí existía un gasto aprobado, pero en el otro no. De ahí la diferencia. Creo que he respondido. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra aclaración? Nada, pasamos
No se procede a la votación, pero compartimos el concepto, ¿no? La necesidad de previsión del gasto obliga a tener un trabajo previo de organización y de respeto a las normas, a las propias bases de ejecución del presupuesto. Séptimo punto del orden del día, toma de conocimiento del informe de la audiencia de cuentas. Tiene la palabra también el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Muchas gracias. Ya por último, buenas noches. Se trata de dar cuenta del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Voy a leer exactamente de cuál se trata. De fiscalización sobre el cumplimiento de la instrucción del Tribunal de Cuentas que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores de los ayuntamientos y mancomunidades y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 14 y 15. Justo lo que acabamos de hacer en el punto anterior se remite a la audiencia de cuentas y es preceptivo dar cuenta a los plenos de todos los ayuntamientos de Canarias de esos reparos, esas anomalías en el caso de los ingresos, a los plenos de las corporaciones, de las 88 corporaciones canarias. Y no se trata sino de eso, de dar cuenta del informe de la audiencia de cuentas para todos los ayuntamientos canarios en este punto del orden del día. Gracias. ¿Alguna pregunta relacionada con el punto del orden del día? Pasamos entonces también al siguiente punto, que tiene que ver con la propuesta de apoyo institucional 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Tenemos 3 propuestas relacionadas con esta efeméride. Una presentada de forma institucional por la consejera responsable de Igualdad, otra presentada también por 2 personas miembros del Grupo Mixto, en el caso del PSOE, Nina, y en el caso de Canarias Decide, Beatriz. Me traslada la responsable del área que se han reunido, que han consensuado un texto. Por eso yo creo que pasamos, como por ser más práctico, por al final llegar a un mismo entente, porque estamos hablando básicamente de los mismos conceptos. Al final es el simbolismo y la necesidad de destacar es el día del 8 de marzo. Si les parece, les paso la palabra, como me había dicho Mari Ros, como para la exposición, y si ustedes tienen que matizar o corregir o aclarar algunos aspectos, y ya después iniciamos el turno de intervenciones. Mari Ros, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a las compañeras por esta unificación de un tema, un objetivo que es común en todos los partidos y en todo, es decir, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se convierte en un momento de reflexión acerca de los cambios sociales, los cambios normativos y los espacios en los que la discriminación por razón de sexo encuentra forma de expresión menos evidente, pero igualmente necesitada de una mayor concienciación social. Para ello es necesario denunciar de muchas formas de discriminación y desigualdades por razón de género, que continúan arraigadas en nuestra sociedad en el ámbito cultural, familiar, económico, educativo, deportivo, laboral, político, social. Los datos que arrojan las estadísticas muestran estas desigualdades y discriminaciones que generan nuestra sociedad y supone un reto que debemos afrontar con determinación cotidiana, conscientes de su importancia no solo de un hecho humano básico, sino también como elemento esencial de la convivencia, progreso y desarrollo social y económico sostenible. Nuestra Constitución consagra la igualdad como un valor, como un principio y como un derecho fundamental. Además, se han puesto en marcha distintos textos normativos, planes y compromisos institucionales, que constituyen herramientas extraordinariamente valiosas para alcanzar los objetivos de una plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Pero además es fundamental un compromiso del conjunto de la sociedad, instituciones, partidos políticos, agentes y organizaciones sociales para conseguir que esta igualdad sea real y efectiva. Falta mucho por avanzar hacia un nuevo pensamiento de la ciudadanía impregnado de perspectiva de género. Una conciencia de género que puede reflejarse en el lenguaje, en las costumbres, las religiones, los modelos de familia, la moda, la publicidad, los medios de comunicación, el humor, la cultura y otros ámbitos sociales. Somos conscientes
de que la igualdad real y efectiva permite que tanto mujeres como hombres puedan desarrollar todas sus capacidades y tomar sus decisiones sin limitaciones impuestas por estereotipos de género, que contribuye al desarrollo de la autonomía de toda la ciudadanía en el ámbito personal y social, potencia valores solidarios y no jerárquicos, estableciendo relaciones basadas en la cooperación, el respeto mutuo, la autoridad personal, promueve la corresponsabilidad de los cuidados, favorece el desarrollo de las relaciones efectivas de igual a igual y desde el respeto a la diversidad, y que todo ello sirve para contribuir a avanzar en la democracia y a construir una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada. Siendo conscientes de que esta nueva manera de organizar de nuestro mundo que apuesta por el avance de toda la sociedad en su conjunto. Declaramos que es necesario garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de los hombres de forma igualitaria y trabajar para afianzar conductas positivas e igualitarias como motor de transformación social. Y para ello nos comprometemos a continuar con la implantación de políticas encaminadas a la consecución real de la igualdad de género y contra la violencia de género. Elaborar el segundo plan de igualdad con el sólido compromiso de aplicar la perspectiva de género en todas nuestras políticas, marcando la hoja de ruta de las políticas municipales. Segundo, continuar produciendo y gestionando la información y comunicación interna y externa desde la perspectiva de género. Tercero, continuar creando espacios de comunicación y participación de hombres y mujeres con el objetivo de favorecer la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Destacar la necesidad de una educación, los valores de igualdad de género, la no violencia y el respeto a los derechos humanos, para que desde edades tempranas aprendamos a respetar y valorar la diversidad y promover la igualdad. Continuar con las acciones de sensibilización que promuevan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Reforzar acciones de prevención dirigidas a la población infanto-juvenil y a la población general. Seguir visibilizando a las mujeres en los diferentes ámbitos de la mujer, cultural, familiar, económico, educativo, deportivo, laboral, político y social, y denunciar las desigualdades generadas dentro de estos ámbitos por razón de género. Además, se tomará todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley a todas aquellas personas comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres del mundo. Además de apoyar la huelga de mujeres, facilitando su desarrollo en este municipio, empresa municipal y velando por los derechos de la huelga. Y realizar la difusión de las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones y colectivos feministas para el 8 de marzo por medio de la web y la radio municipal. Además, decir que desde la Concejalía de Igualdad se pondrá guagua gratuita para ir a la manifestación del 8 de marzo, todas aquellas personas del municipio que quieran ir a Las Palmas. Además, el Pleno del Ayuntamiento solicita a los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una ley de igualdad laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Mariló. Beatriz o Nina, si quieren añadir algo a la explicación. Simplemente añadir que hay una campaña para aquellas, todas las mujeres que no puedan acudir porque atienden asuntos familiares y no pueden acudir a la huelga. Hay una campaña para colgar el delantal o bien en el balcón o en la puerta de su casa para que de esa forma estén junto con nosotros. Invitarles a eso. Gracias. Nina, también por sí. Yo solo decir que solo desde el consenso y la unidad se puede conseguir la igualdad. Muchas gracias, Nina. Bueno, empezamos entonces ahora el turno de intervenciones. Se supone que esa es la parte de explicación de las tres mociones, que votaremos una sola, es la propuesta común que han trabajado. Pero bueno, entendiendo que tanto Beatriz como Yanira, Nina, pues van a defender esa misma posición. Yanira, por favor. Pues apoyar la declaración institucional, el texto concuerda perfectamente con las de mi compañera que habían presentado y por supuesto pues apoyar la huelga del 8 de marzo
y se trata de una huelga convocada por más de 150 países y que se va a tratar de un paro internacional de mujeres, y estamos hablando de seguir luchando para erradicar la violencia machista, defender la igualdad real laboral. Seguimos teniendo muchos problemas para conciliar la vida personal y laboral, y muchas veces nos vemos obligadas a elegir o bien avanzar profesionalmente o tener hijos, y esa elección debe ser una libre elección y que cada una de nosotros hagamos lo que realmente nos apetezca y en el momento que nos apetezca. Así que es imprescindible seguir recordando y seguir luchando, sobre todo porque aún queda mucho por hacer, y sabemos que la base está pues en la educación, pero además en la reeducación, porque seguimos viendo cómo hay se siguen produciendo roles machistas que perduran en el tiempo y que se repiten en muchos de nuestros jóvenes. Muchas gracias, Yanira. Entendiendo que hay consenso absoluto de todos los presentes, pasamos entonces a votar esta propuesta refundida de apoyo al 8 de marzo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Punto 12º del orden del día, una moción también del Grupo Mixto, en este caso del Partido Socialista, en relación a la conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Tiene la palabra la portavoz proponente. Nina, por favor. El 4 de enero del 2020 se cumple el primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, 1843-1920. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, Pérez Galdós está considerado como uno de nuestros más relevantes literatos, y son muchos los expertos y críticos literarios que lo sitúan como el más importante novelista español después de Cervantes. Como artista, su aportación a la literatura se encuadra en la corriente del naturalismo y del realismo que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XIX. Como artista también manifestó un profundo interés y conocimiento por la música y el dibujo, siendo autor de numerosas críticas musicales y colaborando como dibujante en diversas publicaciones periódicas. Pérez Galdós, además de cultivar la novela como ningún otro autor de su tiempo, escribió obras de teatro que tuvieron un enorme impacto en la opinión pública y en la conciencia social de su época. Galdós fue un hombre de acendrados valores liberales, republicanos, laicos y socialmente progresistas que lo llevaron a participar en la vida política española, siendo elegido diputado a Cortes en varias legislaturas. En su obra literaria late poderosamente una voluntad cívica y política. Galdós escribe sobre la historia de nuestro país para rectificar el futuro, y desde ese punto de vista, Benito Pérez Galdós es tanto un educador como un político. Describiendo el pasado histórico, Galdós trata de convencer a los españoles y españolas de su tiempo que errores deben ser superados, que costumbres abolidas y valores deben ser preservados. Galdós ha sido comparado con Dickens y Balzac, no solo por su estatura literaria, sino también como novelista de la nación, aunque su idea de nación no es la de un nacionalista, sino la de un patriota. Al hablar de la historia de España, Galdós cuenta la historia de los grandes personajes, de los reyes y de las batallas, por supuesto, pero descree de esa historia horrible, unas veces empalagosa y otras para profundizar con sus palabras en el vivir, el sentir y hasta el respirar de la gente. Los episodios nacionales, se ha dicho repetidas veces, constituyen un retrato detallado de los acontecimientos y hasta de la atmósfera política y social de la primera mitad del siglo XIX español, hasta tal punto que en su obra podría considerarse un intento de historia total de ese tiempo. De nuevo, en palabras de don Benito, su obra aspira a que, como en la naturaleza, las pequeñas cosas vayan al lado de las grandes, enlazadas y confundidas, encubriendo el misterioso lazo que une la gota de agua con la montaña y el fugaz segundo con el siglo. La suma de la multitud de esas gotas de agua, cada una de ellas una persona. La suma de ese fugaz segundo que dura la vida de cada ser humano, dan como resultado la verdadera historia, que es la que interesa a Galdós, porque los hombres y mujeres desconocidos que el lápiz de Pérez Galdós hace tan reales como visibles, son los verdaderos sujetos de la historia con mayúscula. Al contar así la historia de nuestro país, Pérez Galdós se hace universal, como Dickens o Balzac
o su admirado Tolstoy. La injusticia que denuncia, los valores que promueve siguen vigentes, lo que convierte a su obra, además de universal, de enorme interés para las mujeres y hombres del presente. Por ello, el primer centenario de su muerte ofrece una oportunidad única, no solo de recordar quién fue y qué hizo Benito Pérez Galdós, sino también de comprender su pensamiento y su vida. Por todo lo expuesto, resulta procedente la programación, preparación y celebración de actividades para la conmemoración de esta efeméride que contribuyan a destacar la figura de Benito Pérez Galdós y su aportación al mundo de las letras y de la cultura española, así como la creación de una comisión nacional que sirva de instrumento para impulsar y coordinar dichas actividades. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Agüimes somete a votación la siguiente moción para su debate y aprobación si procede. Instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias en el marco de sus competencias para programar, preparar y celebrar actividades conmemorativas del primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, como acontecimiento de excepcional interés público que contribuyan a destacar su figura y su aportación al mundo de las letras y de la cultura española, así como a crear una comisión nacional adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que sirva para programar, impulsar y coordinar las distintas actividades que lleven a cabo las administraciones públicas, las entidades públicas y privadas y los particulares con motivo de dicha conmemoración. Esto. Muchas gracias, Nina. Turno de intervenciones. Beatriz, por favor. Yanira. Pues apoyar esta moción porque me parece que es una gran oportunidad para preparar con la suficiente antelación los actos y actividades que consideren por parte de cada una de las administraciones y, por supuesto, y así honrar al que fue considerado uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX. Muchas gracias, Yanira. Para fijar la posición de Rocahuelo tiene la palabra el concejal de Cultura, Francis González, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, añadí algunas palabras más alrededor de la figura de don Benito Pérez Galdós. Como bien acaba de decir también Yanira, se le considera uno de los representantes de la novela realista del siglo XIX y un narrador capital en la historia de la literatura en la lengua española, hasta el punto de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista después de Cervantes. Galdós transformó el panorama novelesco español de la época, apartándose de la corriente romanticista en pos del realismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. En palabras de Max Aub, Galdós, como Lope de Vega, asumió el espectáculo del pueblo llano y con su intuición serena, profunda y total de la realidad, se lo devolvió como Cervantes, rehecho artísticamente transformado. De ahí que, desde Lope de Vega, ningún escritor fue tan popular y ninguno tan universal desde Cervantes. Además, Pérez Galdós fue desde 1897 académico de la Real Academia Española y llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912. En otro orden de cosas, adelantar también, somos conscientes de que el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de la Consejería de Cultura, va a organizar en los próximos, bueno, desde el año 2018 hasta el 2020, una serie de actividades para este centenario y bueno, ya el Ayuntamiento de Agüimes participará activamente en todas aquellas actividades y acciones que se nos propongan. De hecho, estamos preparando para la próxima programación del Festival del Teatro una obra de teatro escrita por Benito Pérez Galdós, que será una de las primeras acciones que se hagan en este centenario. Como es lógico y con las palabras, sí apoyaremos esta moción en todos sus términos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Nina, por favor. Yo darle las gracias y solamente como anécdota, porque es algo que me llamó muchísimo la atención. Uno de los autores que más he leído ha sido Benito Pérez Galdós. Aquí en la moción hace referencia a sus actitudes como dibujante, pero yo no sé si mucha gente sabe que el rosetón de la Catedral de Las Palmas fue diseñado por él. El arquitecto que en su momento diseñó la catedral era amigo suyo y le pidió que colaborara y diseñó el rosetón de la catedral y además los dibujos que están en la cúpula del Teatro Pérez Galdós, que ahora mismo no recuerdo quién es el autor que los pintó, también todos fueron bajo su supervisión, o sea que no sé, yo al menos cuando me lo dijeron yo no conocía esta faceta de él y me parece interesante que se conozca más la vida de nuestras costumbres y nuestras raíces. Muchas
Muchas gracias, Nina. Pasamos entonces a votar esta propuesta de moción en relación a la conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Punto 13º, dación de cuentas de decretos de alcaldía, actas de la Junta de Gobierno local y actas de la Junta General de la Mancomunidad. Asuntos de presidencia no tenemos ninguno. Y por último, ruegos y preguntas. Tiene la palabra Beatriz, por favor. Bueno, preguntar por cómo está la situación de la carretera hacia, bueno, el acceso que está hacia Corralillos, que está cortada la carretera desde aquí, desde el Cruz Arinaga. Sé que los vecinos estaban llamando y que si es competencia del Cabildo, del Ayuntamiento, que cómo está esta cuestión. Y la segunda me lo han hecho llegar esta misma tarde, lo pasaré a leer tal cual. Y bueno, nos hacen llegar una queja ciudadana por el deterioro e impacto medioambiental que sufren las medianías del municipio, concretamente en la zona entre La Goleta y el nuevo parque eólico. Se han encontrado residuos tóxicos, plásticos, escombros, neumáticos y electrodomésticos. Dentro de estos hay varias bolsas llenas de huesos de animales. Esta zona es muy transitada por deportistas, senderistas y ciudadanos en general. Rogamos tomen las medidas oportunas y hagan más acto de presencia las autoridades por esta zona, ya que nos comenta que no se ve patrullar a la policía local y por la zona de La Goleta, y que desde hace más de un año por estas inmediaciones no pasan, y que todo esto incurre en inseguridad ciudadana y que da pie a infracciones varias en el medio, tanto en el medio como en el patrimonio urbano, donde también hay presencia de perros sueltos por sus dueños, de los cuales algunos son potencialmente peligrosos. Por todo ello, rogamos ante la posibilidad de alguna desgracia se tomen las medidas oportunas. Y sobre la documentación de estos animales, bueno, nos pasan también unas fotos que se la haré pasar al compañero, y un poco para que vean esta cuestión también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra ruego, pregunta? Yanira, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar acerca yo creo que este es el foro adecuado, acerca de los últimos acontecimientos y las publicaciones que han salido en el fin de semana, el domingo, en el día de hoy, basándose en ese informe de la audiencia de cuentas, y saber si el grupo de gobierno va a sacar algún tipo de comunicado al respecto. Y después, por otra parte, me gustaría preguntar acerca de que si sabemos cuántos aerogeneradores eólicos abandonados por empresas existen en el polígono, si existe alguno más. Bien, muchas gracias. Bueno, por ir respondiendo en ese orden, la carretera de Corralillos, desde las lluvias del 2015 comunicamos al Cabildo, que es el titular de la infraestructura, el socavón que se generó. No solo nos preocupaba el socavón, sino el deterioro del hueco que se estaba generando debajo del asfalto. Hemos hablado en un par de ocasiones con el responsable del Cabildo, nos dijo en esas mismas ocasiones que estaba pendiente la contratación en trámite de urgencia del proyecto para poder después proceder a la ejecución, y hemos vuelto a reiterar en este fin de semana porque se encuentra exactamente igual. En cuestión de seguridad hemos procedido al cierre del acceso en ese tramo, pero seguimos igual de preocupados. Lo volvemos a trasladar. La concejal de urbanismo habló el sábado, sí, con el director insular de carreteras, con Duque, y volvimos a insistirle en la necesidad de la urgencia, porque se trata de una emergencia, a la hora de agilizar. Sí que reconoce el Cabildo en el área de carreteras que está incluido dentro de la relación de gastos previsto para el ejercicio actual, pero independientemente de la previsión en el ejercicio, lo que queremos es que se ejecute la obra. Y en relación al deterioro ambiental, si nos deja la información, pues bueno, pasaremos, evidentemente la mayoría de los espacios son suelos particulares, pero haremos los informes necesarios, al igual que hacemos
en otras zonas del municipio para requerir a los titulares y se proceda a la limpieza de esto y además después, bueno, informes en relación a los perros sueltos. Y en cuanto al detalle que la policía, evidentemente la policía sí que pasa por todos los barrios, ¿no? Es imposible que haya pasado un año, sí que la policía local haya pasado por la goleta, es verdad que a lo mejor no en el campo a través que en ese tipo de cosas, pero porque tampoco tenemos ninguna referencia. Si tuviéramos, y en este caso aprovechamos que nos la deja, pues la policía local, encargada también de hacer los informes, sin ningún problema, se acercará a levantar el informe preceptivo. En relación a la audiencia de cuentas, lo dejo por el final porque es un poco más largo. Y en relación a los aerogeneradores, esta tarde mismo se procedió definitivamente, y estaban coordinados los distintos servicios del ayuntamiento, al anclaje del aerogenerador de la calle Casuarina, Los Olivos, con esquina Casuarina. Es verdad que ayer pasamos toda la tarde con muchísima incertidumbre, era un riesgo potencial como ninguno que hemos tenido por el posible daño que podía haber producido el desenganche de alguna de las palas y bueno, mantuvimos asustados toda la tarde porque era imprevisible la solución. Sabemos que se han acometido algún acto de sabotaje en ese concretamente y la policía tiene informe de otros 4 aerogeneradores que vamos a investigar si al final se está procediendo al mantenimiento o no de cara al futuro. Es verdad que hasta ahora con condiciones de viento nunca habíamos tenido este problema, pero lo incluimos como un aspecto más dentro de los requisitos a la hora de actuar con seguridad para evitar cualquier incidente. El hecho de la velocidad que alcanzó el aerogenerador ayer por la tarde, la verdad que nos preocupaba a todos y mucho. Antes de entrar a comentar lo del informe, bueno, las noticias de ayer y de hoy, y seguramente el culebrón al que asistiremos en los próximos días en relación a la voluntad de un medio de comunicación de horadar la figura del presidente del Cabildo, pero con los datos específicos del propio informe municipal. Sí, una buena noticia para todos, porque lo hemos planteado y lo hemos aprobado en este pleno en varias ocasiones. Nos pasan esta tarde, la FEM se reunía, había convocado una asamblea de asociaciones de representación de administración local a nivel de Madrid, estatal, para mostrar el rechazo de las corporaciones locales que pese a ser el nivel de administración más cumplidora con todas las medidas de equilibrio económico-financiero, seguíamos siendo castigadas a la hora de la posible utilización del superávit o del remanente de tesorería. Al final parece que esa presión que se ha hecho sobre el Gobierno ha dado sus efectos y parece que el compromiso esta tarde del ministro con esas representantes de la FEM va a trabajar en la línea de permitir el uso del superávit completo, lo que significa que en la liquidación del 2017, en el 2016 fueron 5.000 millones de euros, estamos hablando de en torno a 7.000 millones de euros que hemos ahorrado en los ayuntamientos de este país puedan utilizarse para fines donde realmente sea necesario. Por lo tanto, estaríamos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ayudando a la dinamización de la economía, además de solventar problemas que no se entiende que teniendo recursos no se puedan solventar. En relación al informe de audiencia de cuentas, el Gobierno, bueno, en este caso el Gobierno de la Audiencia, encargó auditar en el 2016 2 municipios que tuvieran polígonos industriales, Güímar y Agüime. A lo largo del 2016, antes del verano del 2016, se procedió. Granadilla, perdón, Güímar. No sé por qué ahora se me fue, porque tampoco tiene mucho que ver Güímar y Granadilla, pero bueno. Se hizo la auditoría, lo respetamos absolutamente, que además creemos que es un trabajo absolutamente profesional por parte de los auditores y dieron como resultado una serie de recomendaciones tanto en un ayuntamiento como en otro. El informe se aprueba definitivamente, se presenta para alegaciones, presentamos alegaciones los 2 ayuntamientos y se consideran algunas, otras no se consideran y se procede al informe definitivo a finales del 2016. Ya recuerdan que a principios, en enero del 2017, también casualmente la provincia hace referencia, siendo los 2 informes calcados, les puedo decir, porque es que además el volumen de incidencias detectadas en
discrepancias en cuanto al trámite administrativo de los distintos procedimientos del Ayuntamiento de Granadilla tiene algunas páginas más que el nuestro, pero de ese no se ha hablado nada, y en el nuestro pues es motivo, en enero, repito, del 2017, de una página entera de posibles irregularidades, como decía el titular, en la gestión económica del Ayuntamiento de Agüime, en la etapa que además recalcan como en 7 ocasiones en el texto, de la etapa de Antonio Morales como alcalde de Agüime, que yo creo que al final es el objetivo a batir por parte de la manipulación mediática de este periódico. Pero bueno, aquello se quedó en esa noticia y pues casualmente en estos momentos vuelve a salir. Nosotros, por tranquilidad de todos, lo digo porque lo comentamos esta mañana, lo vimos también con los responsables, con los funcionarios responsables también a la hora de presentar las alegaciones. Las alegaciones que se plantearon como dinámica de trabajo con cumplimiento estricto a la legalidad, y para que todos estemos absolutamente tranquilos, independientemente de que los auditores aceptaran o no aceptaran las alegaciones presentadas del Departamento de Tesorería, de Intervención y de Secretaría en cuanto a contratación, el informe concluye que no existe ninguna referencia al posible cumplimiento de ninguna ilegalidad, ni ningún reparo, no solo de la ilegalidad, sino tampoco de cualquier descoordinación o incidencia contable. Lo único que se hacen es una serie de sugerencias en cuanto a el trámite de algunos aspectos que se desarrollan en el informe. Les pasaremos copias del informe para que lo vean, porque tampoco supone ningún problema, para eso está. Pero sí que es verdad que de entre las recomendaciones tienen más que ver con la dinámica de trabajo. Algunas de ellas, que entendíamos también que mejoran la capacidad de gestión propia, pues se han corregido a lo largo del 16, para el 17 ya están corregidas. Y por ponerles un ejemplo, hacen referencia en los contratos que no se incluye el informe de necesidad. En aquella época, en el 2013, no se estaba haciendo, ya se está haciendo. Bueno, simplemente nosotros lo incluíamos dentro del pliego y era un apartado más, igual que el informe jurídico en relación al cumplimiento de la normativa en relación al contratos menores o contratos negociados sin publicidad, también aparecía en ese informe, y hay discrepancias en cuanto a la consideración de un informe específico adaptado a cada uno de los proyectos. Pero bueno, para no volverlos locos, porque son varias cuestiones y tendrán opción de leer el informe, yo sí dejar claro, y quiero aprovechar, que no existe ningún reparo de legalidad a la informe, a la auditoría de la Audiencia de Cuentas en las cuentas del 2013, en todos los expedientes. A nosotros se nos evaluaron en torno a expedientes de contratación 7 expedientes, creo recordar en total de un número mayor. Les podemos también, si quieren, por curiosidad más que por nada, ver el de Granadilla. Pues esa es la situación. Nosotros entendemos que hay una voluntad expresa, ya en su momento habrán visto también en las semanas anteriores en relación a un caso también similar, una persona del municipio que supera un proceso selectivo en el Cabildo y que lo intentan vincular con el presidente del Cabildo. En cualquier caso, tenemos claro, y lo dirá el presidente, bueno, ya lo ha dicho en los distintos medios, lo ha dicho Antonio Morales, no tiene ninguna duda en seguir defendiendo el interés general por encima de cualquier otra cuestión, les guste o no les guste a los lobbies empresariales apoyados en un periódico para meter miedo o chantajear o limitar la capacidad de acción de ninguna persona dedicada a la política. La honestidad del trabajo que se hace en este ayuntamiento es más que claro, lo demuestran no solo los informes que haga la propia audiencia, sino cada una de las auditorías que se han venido haciendo a lo largo del año, y digo, en representación de todos los compañeros y además de los funcionarios, con garantía absoluta de que no se incumple ningún precepto legal en ninguno de los expedientes que se tramitan en este ayuntamiento. Muy buenas noches, se levanta la sesión.